Hola, nuevo. Listo. Ahora sí la palabra. Vamos a orar. Dile al Señor, hay un momento, levanta tus manos, dile, Señor, háblame, que Señor, esta háblame. palabra marque Esta mi corazón, marque va mi vida. Que esta palabra sea lo que necesito escuchar en este momento. Que mi mente y mi corazón estén listos para esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta palabra que Dios nos dio para el día de hoy, que realmente nos ha impactado y queremos que pongan mucha atención a la palabra por si no la dejen pasar. Dios nos dio una palabra que llamamos los 3 días, perdón, y pongo 5. Los 3 días. ¿Cómo se llama? Los 3 días. Nos pusimos a... No, hoy leyendo el plan de la Biblia de hoy, Dios nos ministró, realmente estábamos con una palabra y se conectó todo lo que Dios quiere hablarnos. Pongan mucha atención porque sabemos que necesitamos escucharla todos. Bueno, hoy encontramos en el plan de la Biblia, encontramos la conversión de Pablo. ¿Sí la leyeron? Y encontrábamos Josué capítulo 3. Y encontramos una constante, una situación que se presenta en las dos situaciones, en la de Josué y en la de Saulo de Tarso. ¿Ustedes la vieron? ¿Se la pescaron? ¿Qué constante hay? ¿Qué similitud hay entre las dos palabras? Aun cuando aparentemente no tienen nada que ver, hay una similitud. Yo se los dije, pero díganlo, yo ya se los dije cuál era. 3 días, muy bien, Sandrita, 3 días. La Biblia dice que Saulo de Tarso estaba lleno de odio, cartas, iba a matar a los cristianos, tenía cartas de autorización para destruir a los cristianos, y la Biblia dice que eh, se encuentra con Jesús, me encanta cómo le habla, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. Linda la forma como le habló, me encanta. Pero dice la Biblia que lejos de que se arreglara la vida de Saulo, uno dice, bueno, después de que Saulo conoce a Jesús, nunca más vuelve a tener problemas de sus finanzas, arregla sus problemas familiares, el man si tiene problemas de salud se sana. Y la Biblia me dice que él conoce a Jesús, lo ve cara a cara, se cae del caballo, queda ciego, y está 3 días metido en Damasco, 3 días en Damasco, sin comer y sin dormir y sin una respuesta clara de lo que es lo que pasa en su vida. Los que eran sus amigos, que eran los religiosos, los que leían la Biblia, los que se la sabían todos, ya no lo eran, y los cristianos tampoco, le tenían pavor mil, y lo consideraban un espía, o sea, nadie se le quería acercar en ese momento. Entonces hubo 3 días de absurda confusión, recién Pablo conoce a Jesús, ustedes me están poniendo feo, están charlando, póngame cuidado, 3 días de mucha confusión. Y suena conocido porque ustedes pueden contar muchas historias, yo les cuento una rápida. Cuando mi papá y mi mamá conocieron de Dios, tenían un negocio de una empresa de donde vivían, y pues a trancazo a muchas el negocio les daba para vivir. No era pues el negocio bollante de severo, pero les daba para vivir. Mis papás conocen de Dios y el negocio quiere. Y eso no lo he escuchado una vez, sino lo he escuchado varias. El negocio no era el propósito de Dios. Y ellos estaban regular y fueron a mal en la parte económica. A la vista de los hombres, ellos se fueron a mal cuando conocieron de Dios. Y tenemos un Pablo que entra a mal tras 3 días. Y vemos aquí en la otra palabra que leímos en la mañana, en Josué capítulo 3, que se levantó Josué de mañana y que le dejó a su pueblo esperando 3 días sin entender qué harían o qué tenían que hacer. Y entonces se nos despierta la curiosidad esta mañana porque Dios nos había dado una palabra que hablaba de 3 días. Entonces dijimos, Dios, esto no es casualidad, aquí los 3 días tienen un propósito. Y dice buscamos en la Biblia cuántas veces suceden 3 días y resulta que fue un montón. Yo aquí les tengo un ejemplo, pero hay un montón. La Biblia dice que cuando Jesucristo
murió, ustedes recuerdan cuántos días duró muerto. ¿Sí lo recuerdan, cierto? 3 días. 3 días duró en oscuridad. 3 días duró en un trance que no sabemos qué pasó, pero sabemos que 3 días no hay respuesta. Y tal vez para Jesús, él no tiene problema porque él sabe lo que va a pasar. Tal vez en Jesús no hay pleito porque él ya está con su papá. Pero para sus discípulos los 3 días fueron 3 días de luto. 3 días de luto que los había de preparar para volver a ver a su Señor, recibir el llamado, recibir muchos milagros, recibir la unción que los iba a preparar para conformar la iglesia, pero era necesario que pasaran por 3 días de luto. Y 3 días siguen apareciendo en la Biblia. Jonás en el vientre del pez duró 3 días. 3 días donde estuvo guardado en plena y completa oscuridad. La Biblia me dice que cuando José estuvo en prisión, que él no duró 3 días en prisión, sino muchos años, aparecen 3 días. Cuando él se encuentra con el copero y el panadero, él les predijo que después de 3 días él cambiaría la suerte de los dos. Uno sería restaurado y el otro ejecutado. O sea, 3 días de tensión donde ellos todavía estarían presos, pero esperando la respuesta y lo que Dios había mostrado. 3 días Esther ayunó en el tiempo en el que los judíos ya tenían sentencia de muerte encima. 3 días donde no había respuesta y simplemente entraron en ayuno. La Biblia dice que el pueblo de Israel en el Sinaí, antes de recibir la ley, Dios mandó a Moisés que el pueblo se preparara por 3 días antes de que se manifestara la presencia de Dios. Y siguen habiendo más de 3 días en el sacrificio de Isaac. Ustedes recuerdan que en Génesis 22, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Él duró 3 días después de que Dios le dijo que tenía que matar a su hijo. No. Él duró 3 días. Ya. Él duró 3 días entendiendo que tenía que dejar en sacrificio a su único hijo, a su hijo amado. 3 días en un camino que le iba a llevar al lugar a donde él había de sacrificar a su hijo, sin respuesta, sin que Dios cambiara de lugar, sin que Dios cambiara de decisión. 3 días de absoluta oscuridad para Abraham. La Biblia me dice que los 3 días de sequía de Elías sobre Israel en 1 Reyes 18:1, nosotros sabemos que la sequía duró mucho tiempo, pero hubo momentos de intervalo de 3 días muy angustiosos para Elías. La Biblia me dice que, bueno, la Biblia me dice que el rey Ezequías, cuando el Dios le dijo a Ezequías que iba a morir, recuerden ese rey que Dios dijo que iba a morir, él dice que al tercer día subiría al templo. Tuvo que haber habido sufrimiento extremo en la vida de Ezequías. Y podemos seguir así porque hay muchos ejemplos de 3 días, pero esos 3 días que me llevan y de qué es lo que yo les quiero hablar. Cuando Dios nos mostraba, bueno, la palabra que Dios nos había dado es la palabra de Elías, cuando él estuvo caminando en el desierto y él simplemente se cansa y se tira debajo de un enebro y dice, Señor, quítame la vida. Y es en los momentos, la palabra que Dios había dado es que todos esos momentos de oscuridad, de cansancio, Dios los permite. Uno de los constantes en todos estos 3 días de los que estamos hablando es que Dios está al control. Escuchen esto. Dios está al control de esos 3 días. Nadie puede negar que en esos 3 días de Pablo, que él estuvo ciego, que se había caído del caballo, que no tenía amigos en ningún lado, que dejó de comer y dejó de beber, esos 3 días Dios estaba al control. Escuchen lo que les estoy diciendo. Dios estaba al control en esos 3 días. Dios estaba al control en Josué capítulo 3, en esos 3 días que el pueblo estuvo esperando. Dios estaba al control en esos 3 días en el que Abraham tenía que sacrificar a su hijo. Todo el tiempo que lo miró en esos 3 días veía a su hijo muerto y a punto de entregarlo. Dios estaba al control en los 3 días en los que los discípulos estuvieron en completo luto, llorando a su maestro,
hay un control de Dios en los 3 días y hay un propósito de Dios en los 3 días. Es lo que Dios nos estuvo ministrando en este tiempo y que por eso queremos juntarlos y tenerlos con nosotros, que nos pusieran atención, es decirles, Dios tiene un propósito con esos 3 días. Bueno, tú dirás, bueno, es que no van 3 días, sino van como 3 años, bueno, en fin, son periodos en los que Dios permite, tiene el control. Cuando uno está en los 3 días, uno puede empezar a sentir que Dios perdió el control. Es decir, esto se salió de control, nos fregamos, nos hundimos. Llegamos a creer que nos hundimos en esos 3 días. ¿Qué piensa el hombre? Es muy distinto a lo que piensa Dios en esos 3 días. ¿Qué piensa el hombre en los 3 días? Se perdió el control, entré en vergüenza, fui destruido, estoy cansado, o un Elías que dice, quítame la vida, que yo no puedo más del cansancio de la vida que tú me diste. Pero el pensamiento de Dios, que tiene el control sobre los 3 días, es totalmente distinto. Mientras Abraham pensaba en muerte, Dios pensaba en vida. Mientras los discípulos estaban en luto, Dios pensaba en resurrección. Mientras estaba ayunando Esther por su pueblo, pensando en la destrucción de su pueblo, Dios estaba pensando en la redención del pueblo, pero sí o sí tenían que pasar los 3 días. Mientras cada minuto que pasó durante los 3 días que Saulo de Tarso estaba ciego y sin entender su propia vida ni qué había pasado en su vida, Dios tenía el control de los 3 días y tenía un propósito para todos ellos. En todos los casos, Dios tenía un propósito con esos 3 días, totalmente diferente al pensamiento que tenía el hombre. Dios tenía un propósito con los 3 días. Era después del tiempo de confusión, después del tiempo de sufrimiento, después del tiempo en el que yo no veo la dirección de Dios, después del tiempo en el que no entiendo el plan de Dios, después del tiempo en el que mi carne se está deshaciendo, porque realmente todos los hombres se les deshizo el alma. Después de esos 3 días, todo la nueva dispensación cambia, viene un proceso distinto para todos cuando terminan los 3 días. En el caso de Saulo de Tarso, vino Adonías totalmente en contra de su voluntad, pero tocó la vida de Pablo tal como le dijo Dios, vino el Espíritu Santo y él se convirtió en el mejor evangelista de todos los tiempos. Cuando el pueblo de Israel estuvo 3 días esperando, como le dijo Dios, en esos 3 días de confusión vino la presencia de Dios sobre el monte. Luego de los 3 días de ayuno de Esther, Dios tenía un plan de restauración y de prosperidad. En esos 3 días de Josué capítulo 3, ellos verían cómo el río se abriría y pasarían en lo seco nuevamente. Es un Dios diciendo, aquí estoy, te dirijo, se abren los cielos, tiene un propósito, viene el respaldo, viene la redención, viene el milagro, pero sí o sí eran necesarios los 3. Yo no sé si alguno me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Los 3 días son necesarios, los 3 días nadie los entiende. Los 3 días no sabemos de qué se trata ni por qué Dios me está tratando como me está tratando. Pero nosotros sabemos que al final de los 3 días viene el respaldo de Dios. Al final de los 3 días viene redención y viene la presencia de Dios. Al final de los 3 días viene un tiempo donde es desatada la presencia de Dios sobre nuestras vidas y vemos la gloria de Dios. Abraham lo vio, Elías lo vio. Recuerden que lo despierta la y dice, coma y bebe porque largo camino te espera. Es decir, está marcado tu propósito, tienes que seguir adelante, coma, restáurese y arranque porque esto sigue. Y puedo decirles en cada ejemplo situaciones similares donde todo lo que antes era oscuridad se convierte en luz para todos esos hombres. Y lo que no era respaldo se convierte en el respaldo permanente de Dios. Lo que era confusión se ve un Dios guiándolo, se ve claro la imagen y la presencia de Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esos 3 días? Simplemente confiar
simplemente confiar, simplemente confiar. ¿Qué es lo que yo hago en los 3 días? Simplemente confiar, simplemente confiar. No me he salido de las manos de Dios. A pesar de lo que yo veo es muerte, cansancio, enfermedad, dificultad, a pesar de que yo vea una sentencia, a pesar de que yo no vea respuesta a mi oración, a pesar de que yo vea que las cosas no son lo que yo esperaba ver, después de los 3 días se abren los cielos y viene el respaldo de Dios. Cuando Dios nos daba esta palabra, ya la teníamos lista, que era la palabra de Elías, pero cuando estábamos leyendo el plan bíblico y Dios nos abría los ojos sobre más y más, no entendíamos que era revelación. Escuchen lo que les estoy diciendo, amigos. Algunos de ustedes están aquí, no están escuchando. Problema suyo. El mío es predicar la palabra con vehemencia. El suyo es escucharla. Y que le caiga el guante, y que le caiga el guante que se lo ponga. Escúchenme en esto es revelación. Dios nos ha mostrado que una vez terminan los 3 días, viene el respaldo, viene la unción, lo que no tenía sentido lo adquiere, pero lo que más impactó nuestras vidas es que veíamos que en los 3 días Dios tenía el control. Wow. En los 3 días Dios tenía el control. En los 3 días Dios tenía el control. Y después de los 3 días siempre viene el milagro. Yo no sé para ti qué son los 3 días. Yo sí sé para mí qué son los 3 días. Yo sí lo tengo muy claro. Yo sí tengo muy claro lo mío, pero sé que tú también sabes cuáles son sus 3 días. Y lo que tengo que decirte de parte de Dios, claramente, Dios tiene el control en los 3 días. Y cuando terminan los 3 días, lo que no tenía sentido lo tiene. Vas a ver el respaldo, vas a recibir la unción, vas a estar confiado y vas a ser otro. Saulo cambió totalmente, se convirtió en Pablo. El pueblo de Israel, Abraham, todos. Después de lo que Abraham vivió en esos 3 días, Dios nunca más le dijo a Abraham, le llamaba a Abraham mi amigo. Wow. Muchas cosas cambian después de los 3 días. Así que en esta noche tú con tu corazón en la mano le vas a decir, Señor, no sé si estoy saliendo de los 3 días o estoy en plenos 3 días. Dios nos dijo que en el 2025 era año de consuelo. Yo todos los días lo reclamo para todos ustedes. Año de consuelo, año en el que nos vamos a ser saciados, año en el que veremos el fruto de nuestro trabajo, veremos la unción, el crecimiento, la multiplicación como líderes. Ese es el año 2025. Posiblemente en este estamos en los 3 días o posiblemente ya empezaste a ver el milagro. Eso no lo sé. Claramente no lo sé. Pero tú sí lo sabes, amigo y amiga. Colócate delante de Dios y dile, Señor, lo único que yo sé es que tú tienes el control. Dile, lo único que yo sé es que tú tienes el control. Díselo. Si lo quieres escuchar ahorita mismo, que tú se lo digas con todo el corazón y es que tú le digas, Señor, en esta noche, reconozco que hoy tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Aún en los 3 días, tú tienes el control. No has perdido el control. Y sé que tú vas a cumplir la palabra que me diste para este año. Sé que voy a ser saciado, sé que voy a ser consolado, sé que voy a ver la derrota de mis enemigos, sé que vas a quitar de mí el sentimiento de falta de saciedad, porque yo seré saciado. Dile, Señor, yo seré saciado. Dile, Señor, yo seré saciado. Señor, yo declaro tu palabra y yo seré saciado, veré el respaldo, veré los cielos abiertos, veré el camino, entenderé la razón de ser de los 3 días y veré tu presencia y tu gloria sobre mi vida. Quiero que mirando al Señor, tú le digas, Señor, te creo, te creo cada una de las promesas que me has dado y las veré cumplidas en mi vida. Lo creo y lo declaro.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a preguntar, ¿qué te habló el Señor, mi George? Pues mi Tatis, la verdad es una revelación total lo de los 3 días, porque cuando tú decías que cuando uno sale de los 3 días va a haber la bendición, y hace un tiempo, pues lo que yo te hablaba hoy en la tarde, pienso, pues tú me estás confirmando que sí estoy pasando esos 3 días, pero que Dios tiene algo claro, y pienso que Dios está formando eso en mí. Entonces ha sido pues como un tiempo de conocerlo un poco más, de conocer más lo que Dios tiene, y pues bueno, súper que eh, ya llegará el tiempo que termine los 3 días. Súper, una revelación. Mi Sandrita Gómez, ¿qué te habló el Señor? Que durante los 3 días no debemos olvidar que Dios siempre nos está respaldando, que no estamos solos y que al final, cuando se terminen los 3 días, se va a desatar la presencia de Dios en nosotros. Amén. Mi Connie, ¿qué te habló el Señor? Hola, pastora. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Estoy maravillada, estoy casi sin palabras, porque tengo su presencia, porque hoy me está confirmando que lo que me ha hecho sentir estos días, que no estoy sola, que Él está conmigo, que aunque vea las cosas cada día más oscuras y tensas, hoy me está diciendo, yo tengo el control. Gracias, pastora. Gracias a ti, mi Connie. A ver. Mi Luz de Saldarriaga, ¿qué te habló el Señor? Pues es una gran confirmación. Yo le venía pidiendo al Señor que me diera claridad eh, con respecto a una decisión que debo tomar. Y aunque me ha dado palabras, aún así no he tenido claridad. Y algo que el Señor me decía hoy es, pasados esos 3 días, yo tomaré el control y te mostraré claramente la decisión que debes tomar. Pienso que es una palabra donde Dios me confirma que cuando Él está ahí no hay confusión, que Él trae la luz para poder tomar decisiones buenas. Amén. Amén. Una más, mi Jackie. Mi Tatis, una palabra pues muy, muy tremenda y que tú pusiste en Pablo, en Elías, en, en Josué, que vivieron estos 3 días, fue para llevarlos a un nuevo nivel de fe, de crecimiento, de alcanzar nuevas cosas. Entonces, yo pienso que esos 3 días en cada uno es lo que deben representar, un nuevo nivel y pasarnos a nuevos niveles de esa fe, de creer que Él siempre, siempre va a estar en control de todas las cosas en nuestra vida. Amén. Mi Gabrielito, Gabriela. No, Gabriela no nos va a contestar. Pensé que era Gabriela. Bueno, claramente, y algo que me dice el Espíritu Santo que les reconfirme, porfa, tomen nota porque me dijo que se los dijera, es eh, yo no pierdo el control durante los 3 días y muchos de ustedes creyeron que yo perdí el control. Muchos de ustedes han estado gritando. Hoy leía, para preparar esta palabra, leía Miqueas capítulo 4
No se las prediqué porque estaba pidiendo que Dios me ministrara más sobre la palabra y me dio Miqueas capítulo 4. En Miqueas capítulo 4, Dios le dice a su pueblo: ¿por qué gritas? Has estado gritando y yo soy tu rey. Mi impacto ahí. Y yo sentía que ustedes, algunos de ustedes, ha estado diciéndole: Señor, ¿por qué? O lo hizo en algún momento. Y el Señor me decía que me han estado gritando y yo siempre he estado a su lado, porque yo no he perdido el control. Bueno, Toño, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, sobre estos 3 días también, a veces a veces no. Creo que si Dios permite esos 3 días de angustia, de dolor o de traumas o lo que sea, es porque a veces no, siempre es necesario en nuestras vidas. De que Dios lo permita, son porque son necesarios en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Y para qué? Para fortalecernos, para buscar a Dios y para reconfortarnos en Él y pedirle fuerzas, etcétera, porque Él nos ayuda a superar, ¿cierto? Es decir, que tenemos que, cuando estemos en esa situación, en esos 3 días, es donde debemos tomar la palabra de Dios, reflexionar y sustentarnos en Él. Él es como cuando nosotros estamos entrenando para una competencia o estamos estudiando para aprender algo, ¿cierto? Que no nos la sabemos todas o ese entrenamiento no es suficiente para lograr lo que nosotros logramos o para llegar a la meta, o etcétera, ¿cierto? ¿Quién está ahí al lado? ¿Quién es nuestro entrenador? Jesús es nuestro entrenador, está al lado nuestro en estos momentos, para entrenar, para sacarnos de ese estado, fortalecernos y llegar a la victoria. Posterior a esos 3 días, Dios nos da la victoria, Dios nos da lo que nosotros deseamos obtener. Más o menos era como lo que yo quería traer. Amén. Bueno, eh, algo que yo he hecho un ejercicio acá y se los digo rápido, es que terminé predicando, me desvié un poquito, pero bueno, lo que había en los 3 días era cansancio, confusión, silencio, oscuridad, sufrimiento y no había sentido. Después de los 3 días intervino Ananías, intervino un ángel e intervinieron sacerdotes para traer la presencia de Dios. Después de los 3 días vino guía, unción, respaldo, sustento, hubo comida, hubo la mano sobrenatural de Dios, dirección y milagros. Anótenlo porque eso es lo que tenemos por delante. Bueno, los anuncios. Bueno, los anuncios yo te los doy, pero no estaba preguntando, si me lo preguntaba Tony, ya pasamos. Ok, entonces tenemos el enfoque de esta semana. Miren, recuerden algo, nosotros estamos en la 4ª semana de la segunda cosecha y vamos a ser incisivos todo el año en las cosechas porque nos va a hacer no perder el año. No vamos a, lo que hicimos el año pasado, recordarlo, no vamos a dejar que se termine el año sin ver los milagros. Entonces, por eso estamos pedaleando todas las semanas para obtener el fruto. Entonces, vamos a crecer, vamos a ser mejores, vamos a ser más sanos, muchas cosas, nuestras familias van a estar más robustas como familia en este año. Vamos a tener un enfoque, el mismo enfoque que estamos trabajando, pero vamos a tener un enfoque especial que nos dan los pastores Mora en esta semana, en estos días. Conocer el estado de nuestras ovejas. Entonces, van a estar pendientes de sus discípulos, de cómo están sus discípulos. Van a conocer el estado de sus ovejas. Van a asegurarse, lo segundo que nos pusieron como tarea los pastores, que les dijéramos es que nos aseguráramos que todos los estudiantes estén conectados a la escuela de líderes. Recuerden que eso es una de las cosas que vamos a estar vigilando, es la escuela de líderes. Vamos a asegurarnos que todos se conecten mañana. Mañana es nuestra primera clase de escuela de líderes. Nos vamos a asegurar que todos nosotros y nuestros discípulos estén conectados a la escuela de líderes. Tenemos 2 frutos que cuidar, no lo podemos olvidar. Tenemos las mujeres que estuvieron en convención. Vamos a cuidar ese fruto, no vamos a dejar que el enemigo les robe el aroma que Dios nos dio en esa semana. Y de los hombres vamos a cuidar el fruto del encuentro de hombres. Tenemos fruto de hombres y tenemos fruto de mujeres.
vamos a trabajar firmemente en ese fruto. También tenemos jóvenes, tenemos encuentros, tenemos muchas cosas en que trabajar y en que enfocarnos. No dejemos que el enemigo en estos tiempos donde ha estado tratando de robarnos las fuerzas, no permitas que te las robe. Amén. Amén. Entonces le repito, conocer el estado de las ovejas, asegurarnos que se conoce en la escuela de líderes mañana, cuidar el fruto del encuentro de hombres y cuidar el fruto de la convención de mujeres. No sé si el próximo domingo tenemos el posencuentro de hombres, el tercero. Entonces, para que todos los... Entonces, se va a hacer una nivelación de, como muchos hombres por lo de la Semana Santa no estuvieron el domingo, entonces se va a hacer una nivelación, pero la hacemos posterior al último posencuentro del próximo domingo, es decir, en la otra semana. Entonces, el tercer posencuentro este fin de semana, el domingo a las 11, Salón 201. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se sienten? ¿Alguna pregunta, revelación, aporte, chisme? No, chisme no. ¿Todo bien? ¿Nadie nos aporta? ¿Los que están aquí no aportan nada? El Juanito me aportó algo, pero gracias, mi Juanito. No se nos olvide el celograma físico. ¿Sí? No. Muchas gracias, mi Juanito. No, perdón, pero es que si no lo hacemos, yo puedo tener problemas. Gracias, mi Juanito, por perdón, ok. ¿Algo más? ¿Algo más que aportar? Dios no ha perdido el control. Sí, cuando terminemos esta célula, cierra unos minuticos y dile al Señor, gracias porque tú no has perdido el control. Y yo estaba pegando gritos en tu presencia y tú no has perdido el control. Perdóname los gritos. Estabas al lado y yo estaba gritando, perdón. Ahora reconozco que no has perdido el control. Amén. 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 Se les ama un montón. Se les ama. Se les ama mucho. Igualmente. Gracias, pastora. Muy amable. Gracias, hasta luego. Gracias, pastores. Pastores. Gracias, pastora. Buenas noches para Dios todos. los bendiga. Gracias. Gracias, que Gracias, descansen. pastores. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. pastores. Muchas Pastores. Dios los bendiga. No, Bendiciones. pastor, dile chao, chao. Chao. Chao, Gaby. Chao, Gaby. Gracias, pastores. Chao, Gaby. Dile chao, Chao, pastor. pastores. Chao. Esa mano. Así, ellas parecen reinas a ella. Como la mamá. La reinita. Ya lo ven. No, pero